Hola para todos, gracias por estar aquí en este subcanal Marta Astral. Gracias por cada semana. Recuerda que tu horóscopo lleva el número de la suerte, el mensaje de las hadas, el significado de las piedras y las gemas preciosas. Veamos qué dice tu horóscopo, mi querido Libra. Símbolo aire. Simboliza el equilibrio, la armonía. Poseen encanto, son de un gusto excelente, elegantes, sociables, imparciales, excelentes amigos, dadivosos y amorosos. Libra, llegó tu momento. Aquí o es hoy o es nunca. Dice que iniciar y cambiar tus pensamientos no fue tan fácil, porque posiblemente algunos nos embargan los temores, pero los aprendizajes son importantes. Dice que Libra se independiza, que Libra toma el control de su vida y también con su profesión, con esa parte que es tan importante. Dice que es algo que viene mezclado de independencia, viene mezclado con el amor y sencillamente vamos a salir de la zona confort y a ser nosotros mismos. Por aquí Libra, es que Libra se compromete y Libra se compromete realmente este año. Veamos en qué. Bueno, Libra concluye estudios o tus técnicos, lo que sea, sugiere el horóscopo y dice también que pienses y determines muy bien una salida o un empleo en otra ciudad. Tú mereces todo lo que llegue, todos merecemos lo que envíe el universo, pero detente a pensar si realmente ese cambio para ti sería provechoso o si lo que tienes a tu alrededor podrías aprovecharlo mejor y sencillamente no lo has hecho, dice el horóscopo el día de hoy. Hay que darle prioridad a lo que realmente es importante y en este momento para ti, Libra, lo más importante es tu profesión y tu economía o tu trabajo y tu independencia, pero en ello es lo que has venido pensando. No tengas temor porque realmente no te estás quedando, aún tienes el tiempo para continuar adelante. Algunos incluso vienen de situaciones difíciles, vienen de situaciones duras, de quebrantos, de energías negativas, temas de familia y hay que cambiar ese pensamiento y continuar adelante. Te reencuentras con el pasado. Aquellos que están solitos y solitas, reencuentros con el pasado en un viaje pronto a conocer personas nuevas. Dice que relaciones inesperadas, así de la nada, podrás tener el temor, pero dice que fluye un gran amor, un amor que te dará y traerá felicidad para ti. No hay que tener miedo ni temor, porque recuerda, Libra, que no todas las personas o nos engañan, no todas las personas son desleales, no todas las personas nos decepcionan. Siguen existiendo la gente hermosa, sigue existiendo la gente maravillosa. Hay que darse una nueva oportunidad. Libra se compromete y por eso es que Libra se independiza, porque Libra se une, se casa, se organiza, pero Libra empieza a darle la importancia a su pareja y empieza a pensar en el futuro. Hora de cuestionarse y aquí encontramos solución a unas situaciones de salud, a unas situaciones del pasado, a unas situaciones que realmente hay que dejarlas atrás. Trabaja el velón violeta y sencillamente continúa
adelante. Saquiel para el perdón, Saquiel para el amor, Saquiel para evitar esos chakras y karmas del pasado. Bueno, por aquí en el campo del trabajo, Libra, te encuentras con un trabajo nuevo, incluso algo que podría no estar relacionado a tu profesión, pero que sería maravilloso que lo aprovecharas, porque ello te ayudaría en tu economía y podrías dejar este trabajo fluir y luego continuar hacia la búsqueda de lo que realmente desea para ti. Decisiones importantes con un dinero que llega para ti. Hay que saberlo manejar. Compra o venta de una propiedad, algo que ya estaba por darse y que en este momento se concluye. Que tus decisiones sean propias. Dudas de alguna sociedad o dudas de dineros comprometidos a familia, pues sencillamente sácalos de ahí. Organiza un poco temas de tu salud. Tienes algo pendiente y no lo has solucionado. Si es bien cierto que el trabajo, el amor y el dinero son importantes, mi querido Libra, también eres importante tú. Algo nuevo para ti, algo que te hará feliz, pero aléjate de esas personas ruidosas, de esas personas que comentan de otros, de esas personas que siempre quieren degradar a otros. Muy seguramente lo harán también contigo. Aléjate de todo este tema negativo y empieza a liberarte de algunas personas que no son buenas para ti, mi querido Libra. ¿Cuál es el mensaje de las hadas que tienen para ti durante esta semana? Veamos muy bien. As de copas, que representa tu trabajo, que representa tu empresa, que representa tu independencia económica. La felicidad en tu vida futura la abarca también el trabajo, pero las fortalezas que debes de tener deben de ser muy grandes. Vas a tener que pasar algunos obstáculos o sencillamente decirle al mundo, quien decide y se queda con lo que quiere soy yo. No es pasar por encima de los demás, es sencillamente pensar en ti y en tu futuro. ¿Qué dicen las cartas de las piedras o las gemas preciosas? Y te corresponde el topacio. El topacio es la piedra de la franqueza y la verdad. Interesante, Libra. Mira que el horóscopo te está sugiriendo que te autocuestiones, te preguntes, te hagas un examen interior y te des cuenta qué está sucediendo contigo. ¿Será que tienes alguna dependencia emocional? Libérate de todo ello para que estés feliz. Saquiel y su velón violeta, recuerda que él corta karma, chakras del pasado y da el perdón. Por aquí dejo el video para que trabajemos ese velón violeta con este arcángel maravilloso, el arcángel del perdón y del corte de los karmas del pasado. 9105 es el número de la suerte y 752. Libra, un abrazo, bendiciones, mucho amor, mucha paz, mucha felicidad. Dios mediante, nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo para ti. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.